el día de hoy expondré acerca de los fundamentos de la información. Introducción. Vivimos una época donde la cantidad de información que recibimos diariamente a través de redes sociales y el Internet es demasiada y abrumadora. Pero no significa que tener mucha información significa estar bien informados. Por lo cual, el contexto actual nos exige desarrollar habilidades para no caer en desinformación o fuentes poco confiables. Por ello, el objetivo principal es brindar herramientas para saber identificar qué es la información, cómo buscarla de forma estratégica, cómo evaluarla y utilizarla éticamente, pues es decir, citarla de manera correcta. Empecemos a definir qué es la información. La información es un conjunto de datos que son procesados y organizados, los cuales tienen significado y son de utilidad para quien los recibe. Es relevante para el aprendizaje, la comunicación y la toma de decisiones. Los tipos de la información. Empecemos por la factual. Son datos objetivos que pueden ser verificados, por ejemplo, estadísticas o fechas históricas. También tenemos la analítica, que es información que incluye interpretación y análisis. Ejemplos de ellos son los artículos de opinión y análisis de mercado. También tenemos la objetiva, que es información imparcial y basada en hechos verificables. Ejemplo de ellos son las enciclopedias y los reportes científicos, entre otros. También tenemos la subjetiva, que es información influenciada por opiniones o sentimientos personales. Por ejemplo, pues los blogs personales. El siguiente tema son las fuentes de información. Fuentes primarias son documentos originales o evidencias directas sobre un tema. Incluyen artículos de investigación, entrevistas, encuestas, documentos históricos, entre otras. Fuentes secundarias. Estas fuentes interpretan, analizan o resumen la información de las fuentes primarias. Por ejemplo, críticas literarias, libros de texto, artículos de revistas, reseñas, periódicos. Por último, tenemos la fuente terciaria, que este tipo de fuente compila y resume la información de las fuentes primarias y secundarias. Y, por ejemplo, pueden ser las enciclopedias, los diccionarios, los directorios, los blogs, etc. Estrategias de búsqueda de información. Para buscar información, pues debemos de delimitar el tema, qué es lo que se quiere buscar. También podemos utilizar buscadores que son sitios de búsqueda avanzada, como el más común que conocemos todos y que usamos todos, puede ser Google, que es una herramienta de búsqueda de información. También para buscar información podemos utilizar claves o signos para que nuestra información pues sea para que la búsqueda de nuestra información sea más atinada. Por ejemplo, podemos usar estas claves que son el AND o el OR o el NOT. Para evaluar la información, primero debemos checar su fiabilidad. ¿De dónde proviene la información? ¿Qué tipo de publicación es? ¿Cuáles son las credenciales del autor? También hay que checar su exactitud. ¿Cuenta con las fuentes de información que consultó el autor? ¿Las fuentes indicadas pueden ser verificadas? También hay que checar su validez. La información encontrada corresponde al tema, el autor sustenta sus fuentes de información, la información está sustentada por algún comité evaluador, también su autoridad. ¿Quién es el autor? ¿A qué institución o organización pertenece el autor? ¿Cuál es la experiencia y área de conocimiento del autor? También hay que checar su actualidad. ¿Cuándo fue publicada la información? ¿Se han producido nuevos avances que están integrados en la información presentada? Por último, tenemos los modelos de referencia. Los modelos de referencia son un conjunto de reglas que determinan la manera en que se debe de citar y referenciar los trabajos académicos. Tenemos uno muy común utilizado en el ámbito académico, que es el APA, que se utiliza pues para la presentación de citas y referencias bibliográficas. Su estructura consiste en la transcripción exacta de las palabras del autor original,
De acuerdo con su extensión, se clasifican en citas cortas o en citas largas. Citas parafraseadas. Consiste en escribir con tus propias palabras la idea del autor. Citas dentro del texto. Se colocan entre paréntesis dentro del texto con el apellido del autor, seguido del año desde su publicación. El siguiente estilo de referencia es el IEEE, que es un conjunto de normas para la presentación de citas y referencias utilizado principalmente en el ámbito de la ingeniería y la informática y otras disciplinas relacionadas con la tecnología. Aquí se enumeran secuencialmente dentro del texto las citas con corchete. Al final del trabajo se presenta una sección titulada Referencias, donde se enumeran las fuentes citadas con detalles completos como el nombre del autor, título del artículo, título de la conferencia, nombres de revistas, volúmenes, números de página, etc. Su formato específico para cada tipo de fuente. Las referencias se organizan y se presentan de acuerdo al tipo de fuente. Por ejemplo, si es un artículo de revista, un libro, una conferencia, un informe, una patente, un sitio web, etc. Claramente, pues siguiendo las normas IEEE para asegurar uniformidad y precisión. Por último, tenemos el Vancouver, que es el estilo de referencia, y un sistema utilizado principalmente en el ámbito biomédico y de ciencias de la salud para la presentación de citas y referencias bibliográficas. La estructura del Vancouver, citas dentro del texto, pues se enumeran secuencialmente dentro del texto también utilizando corchetes. Listas de referencias. Al final del trabajo se presenta una sección titulada Referencias, donde se enumeran las fuentes en orden numérico. Las referencias que se organizan y se presentan de acuerdo al tipo de fuente, igual que el otro que hablamos anteriormente, pues si es un artículo de revista, libro, informe, etc. Siguiendo también las normas Vancouver para asegurar su uniformidad. Bueno, para concluir, es muy importante saber sobre los tipos de información que existen, cómo se evalúan y de dónde provienen, porque en la actualidad con el uso de redes sociales hay una diversidad de difusión de información, lo cual no siempre es verdadero y por lo cual debemos de investigar y ver de dónde proviene esa información, pues para evitar caer en notas amarillistas o en información